Estimados estudiantes, bienvenidos a la clase virtual sobre la ley de voltajes de Kirchhoff. La última vez hablamos de la ley de Ohm, que relaciona las magnitudes eléctricas básicas que son voltaje, intensidad y resistencia. Además, hablamos sobre la resolución de sistemas de ecuaciones lineales, ya sea el método de sustitución o el método de igualación. En esta clase vamos a analizar el comportamiento de circuitos resistivos en corriente continua mediante la ley de voltajes de Kirchhoff. Los objetivos de esta clase son definir la primera ley de Kirchhoff de voltajes, comprender qué es una trayectoria cerrada, resolver ejercicios con varias fuentes de alimentación y varias resistencias. La primera ley de Kirchhoff de voltajes nos dice que la suma de todas las tensiones en cualquier trayectoria cerrada debe ser forzosamente igual a cero. En otras palabras, esto nos quiere decir que todos los aumentos de tensión tienen que ser igual a la suma de las caídas de tensión en mi circuito. Si tenemos una sola fuente de tensión en nuestro circuito, en nuestra malla o en nuestra trayectoria cerrada, tenemos que proceder de la siguiente manera. El sentido de la corriente irá en sentido horario. El sentido de nuestro aumento de tensión, es decir, de nuestra fuente de alimentación, irá de menos a más. Y el sentido de las caídas de tensión BR1 y BR2 irá en sentido contrario, tanto al de la fuente de alimentación como al de la corriente. Por lo tanto, las ecuaciones me quedarían de la siguiente manera. Si el sentido de la fuente de alimentación y la corriente coincide, esta será positiva, en tanto que las caídas de tensión serán negativas. Por lo tanto, E1 menos BR1 menos BR2 es igual a 0. E1 va a ser igual a BR1 más BR2. Por ley de Ohm sabemos que E1 va a ser igual a la intensidad 1, que en este caso va a ser igual a la intensidad total que se muestra en el gráfico, por R1 más I1 por R2. Por lo tanto, E1 va a ser igual a I1 por R1 más R2. De esto nos queda que I1 es igual a la intensidad total, es igual a E1 dividido para R1 más R2. Si tenemos dos fuentes de tensión, tenemos que proceder de la siguiente manera. En este caso, nuestra fuente de alimentación E2 no coincide con el sentido de la corriente. Por lo tanto, esta fuente no aporta con voltaje al circuito. Las ecuaciones me quedarían de la siguiente manera. E1 positivo menos la caída de tensión en R1 menos la caída de tensión en R2 menos E2. Esto es igual a 0. E1 menos E2 es igual a BR1 más BR2. E1 menos E2 es igual a I por R1 más I por R2. E1 menos E2 va a ser igual a la intensidad por la suma de R1 más R2. Por lo tanto, despejamos la intensidad y nos queda igual a E1 menos E2 dividido para la suma de R1 más R2. Recordemos que si la intensidad y el voltaje en una fuente tienen el mismo sentido, la fuente aporta con voltaje al circuito. Caso contrario, no. Para aplicar lo aprendido, vamos a realizar el siguiente ejercicio de aplicación. Resolver el siguiente circuito mediante la primera ley de Kirchhoff de voltajes. Lo primero que tenemos que hacer es colocar el sentido de las intensidades y los voltajes. Como se muestra en la figura, en la malla 1 se coloca en sentido horario la intensidad 1. En la malla 2
se coloca en sentido antihorario la intensidad 2, en tanto que de menos a más el sentido de las fuentes de alimentación E1 y E2, y las caídas de tensión BR1, en este caso en sentido contrario al de la fuente de alimentación, y BR2 en sentido contrario al de la fuente de alimentación. BR3 me queda en sentido contrario al de las intensidades, I1 e I2. Por lo tanto, en la malla 1 la ecuación me queda E1 es igual a BR1 más BR3. E1 es igual a I1 por R1 más. Debemos tener en cuenta que por R3 pasan las dos intensidades, tanto I1 como I2, por lo tanto esta se suma. I1 más I2 por R3. La ecuación final me queda de la siguiente manera: 9 es igual a I1 por 550 más I2 por 220. De la misma manera, en la malla 2, E2 es igual a BR2 más BR3. E2 es igual a I2 por R2 más I1 más I2 por R3. Momento de reemplazar, la ecuación final me queda 5 es igual a I2 por 690 más I1 por 220. Al final me queda un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, y al resolver este sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas podemos hallar tanto I1 como I2. I1 es igual a 0,015 amperios, I2 es igual a 0,0023 amperios. Para comprobar los resultados de nuestro ejercicio, tenemos el programa de análisis eléctrico llamado Proteus, en el cual hemos armado el circuito correspondiente al ejercicio hecho anteriormente, con la resistencia de 330, 470 y 220, y con las dos fuentes de alimentación 9 voltios y 5 voltios. Hemos conectado en serie amperímetros tanto a R1 como a R3 y un amperímetro en la malla 2 para medir las corrientes correspondientes. Procedemos a dar play y vemos que los valores obtenidos mediante el cálculo coinciden con los valores simulados: 0,015 y 0,0023 amperios para I1 e I2 respectivamente. Para finalizar la clase, por favor ingresar a la evaluación que se encuentra en la siguiente página. El nombre de la habitación es Ley de Voltajes. Muchas gracias por su atención.